tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestra primera parte de este panel de este día martes. Karina Oliva, ¿cómo estás, Karina, de Comunes? Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Juan Enrique? Muy bien, y gracias. Y también está con nosotros Juan Enrique Pi, director de la Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Hola, Fernando, buenos días. Hola, Karina. Hola, Juan Enrique. Oye, están pasando varias cosas simultáneamente, y no solamente en Chile, en el mundo también. Ayer, por ejemplo, se ratificó con la votación del colegio electoral en Estados Unidos que Joe Biden es el nuevo presidente, pero quedó todo en ascuas porque no sabemos cuál va a ser la reacción de Donald Trump. De hecho, pasaron un montón de cosas bien interesantes. Putin, que no había todavía reconocido el triunfo de Biden, lo reconoció ayer. Y bueno, están todos los ojos puestos en si es que se parapeta Trump o cede. Y eso es una cosa para un país que tiene tanta, si tú quieres, historia democrática, tanta historia republicana como Estados Unidos. Es bien interesante de mirar y observar, ¿eh? Porque en un mundo que está bien, llamémoslo así, tensionado por posiciones muchas veces muy distintas, y que en el caso chileno no es una excepción, de pronto el que se acepten las reglas de determinadas cosas parece que fuera lo estrafalario, digamos. Karina. Sí, yo creo que es bien interesante el análisis cuando uno hace de lo que ha ocurrido de las elecciones de Estados Unidos, que muy similar a lo que fue el principio del siglo XX en Estados Unidos, con las complejidades para la elección de presidente. No hay que olvidar, por ejemplo, en el libro Cómo mueren las democracias, cómo se puso límite a posibles situaciones similares a las que vive el país respecto a Donald Trump, pero también en cómo se configura en plena pandemia un cambio de no solo de gobierno de Estados Unidos, sino que también eso va a significar un cambio en los vínculos y en las relaciones internacionales y diplomáticas que el país tenga. Yo no sé si van a hacer, por ejemplo, las mismas relaciones, y por cierto creo que no lo van a hacer, las relaciones entre Estados Unidos y China, no van a ser las mismas que tuvo Donald Trump con Vladimir Putin, que además es parte de una articulación bien compleja, Vladimir Putin, en el mundo, porque además él toma posiciones bastante pragmáticas respecto a los que pudiesen ser sus posibles aliados a nivel internacional. Hay que recordar que para la elección donde gana Donald Trump, cómo Vladimir Putin influyó, y después se sabe que influyó en el manejo de información respecto a la candidata demócrata. O sea, creo que ahí hay un fenómeno que no me parece menor, creo que responde bien clásicamente a los manuales de Maquiavelo en cuanto a la configuración y la reconfiguración del poder. Yo no sé cómo lo vaya a tomar Trump. Yo creo que va a denostar al tribunal, que es lo que tiende a hacer. Donald Trump es una persona que tiende a denostar las instituciones políticas de su propio país. Yo creo que va a seguir diciendo que aquí hubo fraude electoral y que se siguió contabilizando votos que no debiesen ser contabilizados por la cantidad de votos que habían sido enviados por correo. Entonces, realmente a mí no me sorprende. Sí creo que va a tensionar políticamente Estados Unidos durante las próximas horas. Sí, Juan Enrique, ¿tú cómo ves eso, esta mirada internacional antes de entrar en materia local? Yo creo que hay dos cosas. La primera es lo más formal, y creo que a Trump definitivamente se le acaba el margen de juego. O sea, había intentado ya una presentación a la Corte Suprema que fue rechazada a pesar de tener una mayoría y de haberse él asegurado esa mayoría de 6-3 luego de la muerte de Ruth Bader Ginsburg. Y sin embargo la Corte Suprema le cierra la puerta. Ayer el colegio electoral elige finalmente o ratifica, ¿verdad?, a Joe Biden como el ganador, es decir, lo que puede efectivamente hacer para evitar que Joe Biden
asuma en enero la presidencia de Estados Unidos, me da la impresión de que ya no hay ni un margen de juego. Que se parapetara me parecería ya el ridículo más bochornoso que pudiera terminar haciendo Donald Trump ante la derrota sucesiva que ha ido teniendo desde noviembre hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero eso es lo formal. Yo creo que también aquí hay una cuestión que a la que sí va a ser muy interesante ponerle el ojo, que va a ser cómo finalmente esta estrategia de alegar un fraude cuando no se tiene ninguna prueba, cuando no se tiene ningún antecedente razonable que lo justifique, ¿verdad? Sí cala aún así en la opinión pública y en los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, que eventualmente le van a encontrar razón, porque no olvidemos que más allá de que Donald Trump puede estar haciendo un tremendo ridículo o estar en una posición bastante absurda a los ojos de la comunidad internacional, incluso, y de la mayoría de las personas que vemos esto con cierta distancia desde otros países, no hay que olvidar que aún así tuvo más de 70 millones de votos, y por lo tanto la pregunta, y lo que puede ser también una tentación para otros sectores populistas o para otros líderes populistas tanto de América como de otros continentes, es qué tanto sirve hacer estos shows televisivos o estas alegaciones infundadas a través de los medios de comunicación e insistir en ellos para obtener réditos políticos a futuro. Yo creo que ese va a ser lo que todavía tenemos por descubrir sobre este espectáculo que ha montado, que ha sido verdaderamente una vergüenza. Oye, pero Fernando, mira, ahí hay un fenómeno importante que dice Juan Enrique cuando plantea de la cantidad de... O sea, Donald Trump no pierde votación, sino que incluso crece en votación respecto a la elección anterior, y que el mundo demócrata crece aún más. Aquí había una sensación de una necesidad de participar porque se estaba poniendo en juego algo muy importante en Estados Unidos. Y cómo también sigue marcando Donald Trump tan fuerte en los sectores como en el mundo como norteamericano más popular, o en el mundo más clásico de lo que se podía identificar con los sectores trabajadores y trabajadoras, no en el sector como más estudiantil, académico, etcétera, como fenómeno que empieza a contrastar. Es lo que venía siendo históricamente la imagen norteamericana de lo que era el mundo como demócrata. Sí, ahora hay un punto que quizás es extendible mucho más allá de Estados Unidos y que tiene que ver con, llamémoslo así, la crispación interna en los países, la tensión interna por situaciones que muchos países están viviendo, y la disposición que se tiene para en esas situaciones mantener posiciones muy intransigentes. En Chile también nos está pasando eso, digamos. Pasa, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, pasa muy fuertemente con los fanatismos. El fanático que es antivacunas, por ejemplo, no ve ningún tipo de necesidad en apreciar que se estén vacunando las personas ya en Estados Unidos y en Europa, porque considera que eso es parte de una intromisión externa, incluso en el flujo sanguíneo, con el propósito de alterar la biología para beneficio de terceros. Y te lo cree, y te lo dice, y por lo tanto Trump representa de alguna manera una cosa que lo tenemos en muchos países, que es la persona parapetada detrás de su fanatismo. Y eso es muy fuerte hoy. Sí, sin duda, y no solamente eso, sino que además me da la impresión de que es como la prueba de hasta qué punto funciona esa estrategia, ¿no? De hasta qué punto hablarle a una persona que va a creer una postura abiertamente poco razonable, ¿no? Abiertamente improbable, por lo menos, al menos improbable. Hasta qué punto esa persona la cree, la repite y se casa con esa posición y la defiende a ultranza. Yo creo que esa es la enseñanza, eso es lo que tenemos que analizar de esta situación en particular, porque finalmente algo que para cualquier político tradicional históricamente hubiese sido poco aconsejable, como es parapetarse en una posición intransigente
popular, pero difícil de demostrar, hoy en día parece ser una estrategia que funciona, hoy en día parece ser una estrategia que tiene réditos electorales, que tiene réditos de poder y por lo tanto yo creo que el gran peligro es la tentación que esa estrategia tiene para adelante, no solamente en Estados Unidos respecto al ya futuro expresidente de Donald Trump, sino que también respecto de los liderazgos populistas de América y del mundo, y bueno, ver también qué es lo que podría ocurrir, por ejemplo, con un Bolsonaro que perfectamente podría asumir una estrategia similar y que, por cierto, ha tenido posiciones similares en distintos temas respecto a lo que ha hecho Donald Trump en Estados Unidos. Sí, ahora yo volviendo a Chile, en el caso nuestro, nosotros tenemos una convención constitucional a puertas que de lo que trata básicamente es, porque eso es una convención constitucional, es una conversación para llegar a un acuerdo macro. Pero la palabra clave es acuerdo, tiene que existir ahí un acuerdo. Para eso hay, sin duda, herramientas como los porcentajes necesarios para aclarar las cosas en las que todos coinciden, pero la disposición de generar acuerdos macros para construir el mapa de convivencia de un país, en un ambiente que está extraordinariamente, si tú quieres, convulsionado, a pesar de que la ciudadanía mayoritariamente tiene una posición bastante clara, aparece, bueno, puede generar situaciones bastante incómodas también y sobre todo bastante intransigentes, Karina. Sí, yo creo que ocurren varias cosas que me parece como relevante poner cuando se dan en este tipo de análisis o cuando empezamos a analizar sobre todo la situación más bien de la coyuntura política que ocurre en el país, porque por una parte hay conceptos que están bien instalados, como por ejemplo el de la unidad y la búsqueda de los acuerdos para una unidad. Sin embargo, el trayecto para construir esos mecanismos o esas fórmulas de unidad también están todavía muy líquidos. Y me refiero a que están líquidos, por ejemplo, porque hoy día tampoco basta, ni siquiera para esa ciudadanía que busca mayor unidad, bastan elementos como vacíos o significantes excesivamente vacíos para el acuerdo. Y ahí creo que es súper relevante hasta qué punto y hasta qué medida la movilización de los acuerdos depende más bien de las demandas que hoy día gatillan una situación política que vive el país, o bien está gatillada por el acuerdo o no el acuerdo. O sea, no sé si me explico. O sea, creo que la situación política del país no se da por más acuerdo, menos acuerdo de los distintos sectores, sino más bien por la poca capacidad de caminar hacia construcción de la solución de las demandas de un proceso político que vive cualquier país de manera determinada, porque, por ejemplo, para mezclar un poquito como se hablaba con lo de Donald Trump. Donald Trump sí, es un tipo profundamente fanático de sus propuestas, pero yo no sé si de sus propuestas, sino que de sí mismo. Yo creo que es una particularidad bien compleja que también la comparte, creo, Bolsonaro. Creo No, y que buena parte, perdona Karina, pero buena parte de la política en general y sobre todo de la política electoral implica el que tú tengas que resaltar virtudes propias versus las de los otros, y eso indudablemente genera posiciones de ese tipo. Yo creo que sí, pero yo creo que la exacerbación que hace Donald Trump, Jair Bolsonaro, incluso Vladimir Putin, en esta como autoidolatría personal, que es distinto a una búsqueda de instalar mejores posiciones, mejores perspectivas de sí mismo, yo creo que ahí hay una exacerbación. O sea, Donald Trump, por ejemplo, cambió a todos sus ministros durante todo el gobierno porque le traicionaban personalmente, y eso él lo sentía como una traición a la patria. Creo que ahí hay una confusión, hay como un limbo, o una línea muy delgada. Sin embargo, creo que hoy día en Chile hay una tensión muy fuerte, y que creo que esa tensión está dada más bien por cómo se reconfigura un nuevo ciclo político. Y yo creo que ahí yo soy menos dramática para los análisis. Creo que entre problemas que tenemos hoy día en nuestro país es que las configuraciones de los ciclos políticos en Chile se hacen en términos políticos y electorales antes de las elecciones, no post-elecciones.
Y generalmente los países con mayor gobernabilidad o estabilidad de gobierno y que generan cambios un poco más avanzados, y no me refiero sobre todo a países de América Latina, me refiero más bien a países europeos, es el hecho que la reconfiguración de las coaliciones o de la alianza y la estratégica para generar un gobierno están hechas post-elecciones. Yo creo que ese fenómeno es súper relevante, porque hoy día estamos haciendo toda la política en función de la especulación de resultados. Y eso también es un problema que tenemos que cuestionarnos políticamente para presentar un desafío mayor que inicia un 11 de abril. ¿A qué te refieres con especulación de resultados? Porque todos dicen que a quién le va a ir bien o a quién le va a ir mal, dependiendo de cómo está configurando sus alianzas. Y hoy día el panorama electoral a nivel chileno es lo que mayor contenido tiene es de incertidumbre, porque no sabemos cómo se va a comportar el padrón electoral. Entonces las configuraciones de las estrategias, en términos estratégicos de las alianzas políticas electorales, están más bien cimentadas en función exclusivamente de los pasados, no del presente exclusivamente o del futuro. Y ahí yo creo que creo que en los paneles como de discusión política que he visto, todavía no se hace ese análisis. Todavía no lo he visto. No lo tengo como respuesta, por cierto. Y lo otro que quiero comentar, que a mí también el tribunal calificador de elecciones ya me declaró de candidata. Hoy día. Sí, está bien. Juan Enrique, ¿tú? Sí. A mí lo que me pasa con el tema de los desafíos que vienen por delante en el proceso constituyente en particular, me pasa que siempre siento que el desafío que se nos viene por delante es más grande y más difícil que el anterior, ¿no? A mí me da la impresión de que lo más fácil que pasamos fue haber ganado el plebiscito de octubre, aún así con la dificultad que tenía por la pandemia, por una campaña del terror profundamente desinformativa, también ligándolo con un poquito de lo que hablábamos de Donald Trump en el momento anterior, ¿verdad? Pero me da la impresión de que eso fue lo más fácil, que el primer paso era el más sencillo, porque lo que viene ahora precisamente es redactar una nueva constitución bajo las reglas que están establecidas y que fueron acordadas el 15 de noviembre y que fueron ratificadas por la ciudadanía en el plebiscito. Y por lo tanto yo creo que lo que viene ahora es el desafío del diálogo. Es el desafío de, una vez elegidos y elegidas las convencionales constituyentes, entre los cuales por supuesto espero estar, viene el proceso de redactar desde la hoja en blanco un texto constitucional que convoque a 2/3 de las personas elegidas, ojalá incluso a más, ¿verdad? Y que además asuma el desafío y tome el guante respecto de las razones que dieron inicio a este proceso respecto a desigualdad, respecto a exclusión de ciertos grupos, respecto a el desgaste de ese acuerdo político y social que era la Constitución que nos regía, que nos sigue regiendo hasta el día de hoy. Y por lo tanto creo que si bien hay un peligro evidente en que, por ejemplo, nos vaya a pasar, espero desde luego que no ocurra, algo como lo que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, donde los acuerdos no llegaron finalmente, respecto de la Asamblea Constituyente del año 2009, si no me equivoco, fue la experiencia boliviana. Yo creo que lo principal es que aquellas personas que queremos ser convencionales constituyentes tengamos la certeza de que el camino que se viene es un camino de un profundo diálogo y un profundo sentido de la historia, porque esta oportunidad, ¿no es cierto? Esta oportunidad no la ha tenido nunca una generación de chilenos y chilenas antes en nuestros 200 años de república. El poder darnos una constitución democrática a través de un proceso tan democrático democrático y democratizador como el que hemos ejercido, como el que hemos ido avanzando hasta este punto, es una cuestión de la cual nos tenemos que hacer cargo. Por lo tanto, me da la impresión de nuevo de que tenemos la parte más difícil por delante, como es tratar de llegar a ese acuerdo de una constitución aprobada con 2/3 de los convencionales, y después vamos a tener aún el desafío más difícil,
de que esta Constitución sea ratificada a través del plebiscito de salida con voto obligatorio dentro de todo el territorio nacional, que también es una elección que va a ser absolutamente inédita en la historia de Chile. Sí, bueno, estamos aquí con Karina Oliva y con Juan Enrique Pi. Oye, le quería preguntar por alguna de las cosas que ya están ocurriendo con motivo a este segundo 10%, que entiendo que ya mucha gente lo ha solicitado y que también ha tenido una, llamémoslo así, una rapidez en términos de las AFP. Las AFP han demostrado ser bastante eficientes para poder devolver plata de los trabajadores, tanto en el primer retiro como en este segundo. Muchos recibimos probablemente un mensaje por mail de cómo se debiera proceder. Y la pregunta es básicamente si es que ustedes advierten en el ejercicio de este segundo 10%, que es un proyecto del gobierno para intentar evitar que el proyecto parlamentario fuera que resultara, si advierten de alguna manera una crisis mayor en el sentido de que van a haber 4 millones o 5 millones de personas que no van a tener recursos para poder jubilar. O sea, yo creo que aquí hay primero hay que la mayor cantidad de personas hoy día sí mantiene pensiones básicas solidarias a nivel país. Por otra parte, a mí me preocupa más lo que se viene en las próximas semanas, debido a la aceleración del retroceso de la fase en términos de lo que es la cuarentena. Es muy probable que incluso la región metropolitana pueda retroceder a la fase 1, y eso también va a tener una complicación en términos económicos por la paralización también de las actividades. Y todavía no vemos una política pública para enfrentar este fenómeno, porque lo que va a significar es un verano nuevamente en cuarentena. Eso significa que las personas van a tener que dejar de trabajar. Vamos a estar en una situación complicada para iniciar el año 2021, y todavía no vemos, más allá del mea culpa que hizo el ministro Briones respecto de que el gobierno pudiese haber llegado antes. Parece que tampoco está llegando ahora antes, y la gente lo único que le está quedando es el 10%, y cuántas personas ya para un tercer retiro, en la posibilidad de que no haya alguna política pública real y concreta para solventar este problema, para resolver este problema, no cuentan nuevamente con los recursos. O sea, no es solo un problema del futuro cercano respecto a lo que va a significar el haber retirado las pensiones y el problema de las pensiones que tenemos en términos estructurales, sino que el término del problema del presente que está significando la baja política pública para enfrentar la pandemia en términos económicos. O sea, yo creo que las dos cosas son profundamente preocupantes. Sí. ¿Y tú, Juan Enrique, cómo lo ves? Yo creo que evidentemente vamos a tener dos problemas si esto se mantiene, si la pandemia no cede y no llega a la vacuna, en términos de poder tener una vacunación masiva y generalizada. Vamos a tener dos problemas. El primero, desde luego, es que hacer subsistir a las personas en base al retiro de sus fondos previsionales es una mala idea, pero una idea donde no quedaba otra opción, pareciera, ¿no? Sobre todo respecto a la negativa constante del gobierno de salir en apoyo de los sectores más vulnerables, que han perdido efectivamente su trabajo y que hoy en día no tenían o no han tenido durante los últimos meses una forma de subsistir. Yo creo que ese es un problema evidente que vamos a tener, que las personas que pretendemos estar en el debate público en el futuro vamos a tener que enfrentar, absolutamente. Pero creo que también hay un segundo punto que lo señala Karina, y es que si no hay un apoyo concreto del gobierno de aquí en adelante respecto de una situación que parece que se va a alargar, entonces tampoco el 10% va a poder ser una solución, porque hay personas que ya con este segundo retiro quedaron sus cuentas en cero. ¿Y qué va a pasar respecto de esas personas? ¿Cuál va a ser el aporte o el apoyo de parte del Estado que van a tener las personas que, si no me equivoco, cerca de 5 millones de personas que ya han quedado
sin dinero en sus cuentas previsionales, ¿de dónde van a poder sacar la plata para subsistir si una situación de crisis económica y de pandemia se expira? Entonces este es un problema que de nuevo el gobierno va a tener que hacerse cargo, y que hasta ahora lo que hemos visto es que evidentemente las respuestas han sido sumamente insuficientes al punto de obligar a los parlamentarios y parlamentarias a legislar estos retiros, que también, por cierto, son una mala noticia, porque desde luego empeoran las pensiones y porque ya tenemos un montón de personas con cero ahorros previsionales, independiente, por cierto, de lo que dice Karina, con lo que yo concuerdo completamente, del problema estructural que tenemos con las pensiones en Chile. Yo creo que son dos problemas que se vienen como ese meme de Twitter, donde hay dos olas, una chiquitita del 2020 y una gigante del 2021. A mí me da la impresión de que ese es el problema que vamos a enfrentarnos absolutamente. Karina Oliva y Juan Enrique Pi, muchas gracias, cuídense, nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Un abrazo, que estén bien. Un abrazo, chao, chao. Saludos a Oscar, que no vino. Volvemos con Combinación